¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar. Canción de hacer que nos invita a conseguirnos y a enfrentar que hay otra vida y la tenemos que luchar sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, hoy hubo un acto en donde se presentó el presidente Nicolás Maduro en La Campiña, en PDVSA La Campiña, para juramentar a el general Quevedo, quien viene de Vivienda y asume el Ministerio del Petróleo y PDVSA. Presidente Maduro se reunió con trabajadores de PDVSA. Vayan poniéndome a tiro, si lo tienen ya, el resumen de algo de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro allí. Se lo tenemos listo, ya voy. Se reunió con trabajadores de PDVSA. Este martes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo presente en una asamblea con la clase trabajadora en la que el Movimiento Nacional de la Juventud Petrolera le entregó un punto de cuenta para la creación del Museo Petrolero y la activación de la Biblioteca de los Petroleros. Desde la sede de Petróleos de Venezuela, en La Campiña, los trabajadores petroleros se comprometieron a luchar contra la corrupción. La directora externa de PDVSA Socialista Indestructible, Yurbis Gómez, expresó que esta clase trabajadora petrolera es capaz de recuperar petróleo de Venezuela con todo el conocimiento técnico y político consolidado. Destacó que este espacio de construcción del golpe de timón es para consolidar propuestas de más de 90.000 trabajadores. Estamos convencidos de la transformación estructural de PDVSA que viene de la mano de la clase trabajadora con el impulso de nuestras capacidades nacionales. Nos declaramos como trabajadores petroleros en contra de la corrupción. Por eso el golpe de timón generó el Código de Conducta Ética de los Trabajadores y Trabajadores Petroleros. Indicó que aquí tenemos los resultados de la rendición de cuentas con todo lo que se discutió, donde están avalados y aprobados
los estatutos de PDVSA para generar la verdadera transformación de políticas revolucionarias. Gómez le entregó al presidente los estatutos y el reglamento de los consejos de los trabajadores como herramienta para el control y seguimiento para asegurar el incremento de la producción. Asimismo, concedió todos los resultados de la jornada de transformación que demuestran el diagnóstico realizado por los trabajadores de la unidad de producción Lagomar, donde se vio el encadenamiento productivo y se comprometieron a aumentar la producción en 7.000 barriles diarios. Edgar Blanco, coordinador nacional de la Juventud Petrolera, destacó que hoy contamos con la única sede a nivel internacional, contamos con el único movimiento petrolero, hemos articulado con todas las organizaciones petroleras a nivel nacional e internacional. Queremos decirle al presidente Nicolás Maduro que somos el único movimiento petrolero a nivel internacional. Dice aquí, Maduro, ha llegado la hora de una gran limpieza en PDVSA. El que se metió corrupto pagará con cárcel. Ha llegado la hora de una gran limpieza en PDVSA junto a la clase obrera, la Fuerza Armada Bolivariana y el pueblo. Limpieza, limpieza, limpieza en PDVSA, expresó este martes el presidente Nicolás Maduro Moros. Desde el Salón Simón Bolívar de PDVSA en Caracas, donde el jefe de Estado realizó la gran asamblea con los trabajadores del petróleo, del gas y de la petroquímica. Maduro pidió el apoyo a la clase obrera de la industria para iniciar la transformación de la industria petrolera nacional tras los casos de corrupción detectados. Que brinque el que quiera brincar, que llore o chille el que quiera chillar. Lo que importa es la opinión y el trabajo de la clase obrera. No me importan las nuevas oligarquías, nuevos corruptos y nuevos bandidos. Salgan de donde salgan o se disfracen como se disfracen. Estoy dispuesto a enfrentarlos uno por uno, no le tengo miedo a nadie, estoy listo para enfrentarlos, mafiosos, corruptos, vendepatrias. Confesó el primer mandatario nacional que ha acumulado una gran indignación al descubrir los casos de corrupción en la principal industria por parte de gerentes, como el caso detectado en Citgo, donde 5 grandes directivos fueron detenidos acusados de graves hechos de corrupción que incluyen delitos contra la patria. Por cierto, a los 5 parece que tenían nacionalidad norteamericana. Qué vaina, ¿no? Son venezolanos. Y tenían nacionalidad norteamericana y desde Estados Unidos están pidiendo su liberación. Y están pidiendo su liberación porque son ciudadanos norteamericanos. ¿Qué arrecho? O sea, teníamos allá a la quinta columna metida, pero hasta los tequeteques, ¿no? Cosas y cosas, algunas se saben, otras se sabrán. Tengan la seguridad que no taparé a nadie. El que se metió corrupto tiene que pagar con cárcel y devolver los recursos que se robó al país. Tenga el nombre y apellido que tengan, advirtió el presidente con la aprobación de los voceros de los trabajadores presentes en la Asamblea. Vamos a pasar un resumen rapidito de lo que dijo el presidente. Rueda. Venezuela ha venido descubriendo y certificando lo que podría ser, seguramente va a ser, en los años que están por venir, a más tardar en 2019, cuando se concluya la certificación. Yo voy a matar más de uno aquí. Fue lo que dijo hoy el presidente en PDVSA. Hoy. Eso fue lo que habló él ayer. Eso fue lo que dijo hoy en PDVSA. ¿Se fijan? No quiero hablar. Pero fue lo que dijo hoy en PDVSA. Hoy. Vamos a seguir leyendo las noticias de BTV. En Venezuela se instauró el peor modelo de dependencia basado en el rentismo petrolero, afirmó el jefe de Estado. En Venezuela se instauró el peor modelo de dependencia basado en rentismo petrolero, afirmó este martes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en un acto realizado en la sede principal de Petróleos de Venezuela, PDVSA, en La Campiña, Caracas, con los trabajadores petroleros, gasíferos y petroquímicos. Sostuvo que el petróleo ha sido y será el eje vital de vida económica y sociopolítica de nuestro país. No es por casualidad que apenas empezando el siglo XX se da el primer golpe de Estado imperialista a Cipriano Castro, que vivió alzamientos, bloqueos y superó todos los obstáculos. Sin embargo, fue víctima histórica de los grandes intereses del imperio por el petróleo venezolano. El jefe de Estado manifestó que el Museo del Petróleo debería estar reseñado, el golpe petrolero de 1908, cuando Juan Vicente Gómez ya había pactado con los gobiernos de Europa y Estados Unidos y desde esa fecha
comenzaron las concesiones petroleras. Cuando se impone un golpe en lo político, implica la entrega en lo económico y la explotación de los trabajadores en lo social. Los fascistas se sostuvieron con petróleo venezolano. En estos 50 años se impuso un modelo basado en la renta petrolera. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro dijo lo siguiente. Vamos a ver si lo tengo acá. Pues estuve leyendo las noticias. Nosotros tenemos que funcionar. Los productores, camaradas productores. Un consejo. Tenemos que funcionar con el día a día, con el hora a hora, con el minuto a minuto. Las noticias están rodando a cada rato, sobre todo en nuestro país. Nuestro país es muy sensible a cualquier cambio en noticias, sobre todo teniendo un medio de comunicación en contra. Y si nosotros como medio de comunicación a favor, ¿verdad? Pues hay que decirlo, en defensa de la revolución, no tenemos la capacidad para responder de inmediato. Imagínense ustedes si se hiciera en este momento un noticiero, ¿qué vamos a pasar? La noticia de ayer. ¿Les parece? Es una reflexión nada más. Una reflexión que les hago, de verdad, desde el alma. Eso lo pedimos viniendo para acá, escuchando al presidente Nicolás Maduro. Necesito, por favor, un resumen de lo dicho por el presidente. Todavía cuando llegamos aquí el presidente estaba hablando. Entonces la pregunta de oro aquí es, ¿verdad? ¿Será que un productor sabe que el presidente Nicolás Maduro estaba hablando? Y justamente en Venezolana de Televisión. Es una reflexión nada más que hago. No es para que se tomen represalias ni nada, en absoluto. Pero es bueno. Cada quien aquí tiene un rol. Y ese rol hay que manejarlo. El presidente Nicolás Maduro dijo, yo soy garantía de democracia. Dice aquí, aseveró durante la asamblea que sostuvo este martes con los trabajadores de la industria petrolera, gasífera y petroquímica que el gobierno bolivariano es la antítesis del Estado autoritario. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos garantía de derecho y democracia. Yo soy democracia. Desde el Salón Simón Bolívar, sede de PDVSA en la Campiña, el jefe de Estado declaró que ellos me acusan a mí y a Chávez de dictadores. No, jamás lo hemos sido ni lo seríamos, porque nosotros venimos de la rebeldía y de la lucha contra el Estado autoritario burgués que gobernó el país durante el siglo XX. Nosotros venimos por la lucha de la democracia, por los derechos del pueblo, de las clases obreras. Venezuela durante 50 años fue el primer país productor y exportador de petróleo, lo que impuso un modelo económico basado en la renta petrolera, aseveró el dignatario. El Estado que se consolidó en la Cuarta República fue un Estado nacional al servicio de los intereses de la burguesía comercial que gobernó el país a través de dictaduras o falsas democracias llenas de corrupción, apuntó. ¿Quién le hace la guerra económica al pueblo? La burguesía comercial, afirmó en relación con la guerra económica que enfrenta el pueblo venezolano. En este sentido, enfatizó que el atraso económico de la nación se debe a la monoproducción impuesta por la antigua república. Se impuso la dependencia del petróleo, se impuso la dependencia de nuestra economía y la economía de los Estados Unidos en todos los vértices, el económico, financiero y tecnológico. Yo quería hacer un comentario rápidamente, ya que no tenemos el video. Lamentable. Fíjense, están ocurriendo o estamos presenciando otra vez tiempos históricos. En Honduras, la Alianza tiene hasta ahora con 95% de conteo de los votos. Tiene el 5% por encima. La Alianza que va en contra de la dictadura que se originó del derrocamiento de Zelaya. Es decir, el pueblo hondureño eligió un poco más de la mitad de los electores, eligieron a la Alianza, a la izquierda, o por lo menos a un movimiento progresista por encima de la dictadura que lleva Honduras. Vean ustedes, estamos hablando del año 2017. Hay que tenerlo siempre en cuenta. Rafael Correa llegó hace poquito
a Ecuador. ¿Por qué? Porque después de la revolución impuesta, o sea, impuesta no, llevada a cabo por Rafael Correa y el pueblo ecuatoriano, entra alguien de su propio partido y lo traiciona. Traiciona al pueblo. Decía Correa en un discurso bien bonito, llegando a Ecuador, dice, ¿ahora qué dirán cuando empiecen a sacar las estadísticas y encuentren que no se hicieron casas durante todos estos meses que tiene Lenín Moreno como presidente de Ecuador? Que se suponía tenía que continuar con la revolución ciudadana en Ecuador. Pero vean ustedes, regresa Rafael Correa. Lula da Silva, todo indica que va a ganar en 2018 las elecciones en Brasil. Vean ustedes que estamos presenciando tiempos históricos de nuevo. De nuevo. Cristina, lo más probable, lanzándose a la presidencia de la República en Argentina con un Macri que contribuyó al retroceso de todas las políticas sociales que se estaban llevando en Argentina, independientemente de la forma en que lo hicieran. Pero hubo un adelanto, incluso hasta un pago de la deuda que el mismo Macri, con sus medidas neoliberales y buscando privatizar el país de nuevo, hacer lo mismo que hizo Menem, Carlos Menem. Vean ustedes, ya Cristina, el pueblo tiende a retornar otra vez a su cauce. Y es el pueblo latinoamericano. Es el pueblo latinoamericano. En Bolivia, que tenemos todavía Evo. En Nicaragua, con Daniel Ortega. Es decir, son tiempos bien interesantes. Tiempos bien interesantes mientras se instaló en Estados Unidos una nazifobia racista de lo peor, lo más decadente que puede haber del capitalismo se instaló en Washington con el señor Donald Trump. Y sin embargo, la respuesta del pueblo latinoamericano es en contra precisamente de las medidas nazifascistas y racistas del imperialismo norteamericano. Esto es bien interesante. Con el caso de PDVSA, nosotros estuvimos haciendo una evaluación. Tengo por aquí un artículo de Elías Agua que me encantó, muy bueno, opinión de Elías Agua, dice, nos duele Chávez. Es cortico, pero bien interesante este artículo. Si tengo chance hoy, voy a hacer una evaluación con respecto a lo de PDVSA, porque ahí estamos viendo otros tiempos interesantes, bien interesantes. Dice aquí, nos duele Chávez, nos duele que algunos quieran usarlo como bandera para cubrirse con él y no para alzarla en la batalla por la honestidad, por el poder popular, por la democracia revolucionaria, por la dignidad nacional. Todos escuchamos muchas veces decir al comandante que él no tenía compromisos particulares, que su compromiso era con todo un pueblo. Nadie, por más cercano que ha estado de él, puede apropiárselo, y mucho menos para propósitos innobles. Quienes trabajamos, soñamos, construimos, erramos, avanzamos y convivimos con el comandante Hugo Chávez a lo largo o en distintas etapas de su vida revolucionaria, no tenemos derecho a reclamar inmunidad o privilegios. Por el contrario, lo que tenemos es una gran carga histórica para el resto de nuestras vidas. La cruz de Cristo que Chávez echó en los hombros por los pobres de esta tierra, nos toca a nosotros cargarla con humildad y dignidad. Nosotros, los compañeros y compañeras de Chávez, no podemos vivir de leyendas. A nosotros nos sale honrar la memoria y la obra del comandante. Todos los días, cada día, con trabajo honesto y esfuerzo revolucionario para construir junto a nuestro pueblo un porvenir de soberanía, igualdad, justicia y dignidad, es decir, una sociedad socialista. No es a Chávez al que le toca ganar esta dura batalla que estamos librando, es a nosotros que nos toca retomar el camino de la estabilidad
y la prosperidad que él consiguió para la patria. Chávez se fue invicto de este mundo terrenal. No le endosemos a él nuestros errores, nuestras derrotas. Honrémosle, construyendo una victoria estratégica popular y revolucionaria. Nuestra victoria, que será entonces la victoria de su siembra, de su abono, de la semilla portadora de futuro que dejó regada por este suelo patrio que nos pertenece. Para sus compañeros y compañeras está prohibido justificarse en Chávez. Por mi parte, lo repito, lo bueno que se hizo en las gestiones políticas o de gobierno en las cuales yo estuve al frente es responsabilidad de él. Lo malo que se pudo haber hecho es responsabilidad mía. Es un acto de traición a la confianza que depositó el comandante en algunos compañeros salir a decir que tal cosa se hizo porque Chávez me lo ordenó en privado. Sobre todo, es deshonesto porque lamentablemente no está vivo para verificar o desmentir la historia. Respetemos la estatura moral de Chávez, que en vida siempre supo asumir sus responsabilidades. Chávez no podemos partirlo en pedacitos con la pretensión de que cada uno se quede con un trozo. Menos mal que Chávez conocía de las miserias humanas que, más temprano o más tarde, suelen desatarse tras la muerte de líderes de su talla histórica. Por eso nos repitió a lo largo de todo el año 2012, Chávez ya no soy yo, Chávez es un pueblo. Así o más claro. Celia Agua, cortico el artículo, pero profundo. ¿Saben una de las cosas que yo siempre digo aquí? Cuando yo veía a los opositores o a una bestia de esta de los opositores insultar a Chávez, a un Henry Ramos Ayub, a estos que están calladitos ahí esperando dar el zarpazo. Cuando yo los veía hablar mal de Chávez, yo decía, Dios mío, pero si Chávez está muerto y Chávez no puede defenderse. A Chávez, los únicos que tenemos que defender a Chávez, su legado y su vida, su espíritu, somos nosotros. Y hay algo que pregonó el presidente Chávez, el comandante Chávez, siempre, que fue el tema de la unidad. Siempre. Con todos los errores que uno podía cometer, que uno podía hacer, ejecutar, incluso nuestras propias desviaciones. Chávez se encargaba de regañarnos como muchachitos, decir, mira, el objetivo no está en lo que tú estás pensando y como egocéntrico, tú quieres que se imponga ese punto de vista. No, nos regañaba y nos volvía, nos encauzaba. Y yo lo digo por mí, lo digo a título personal, ¿cuántas veces yo no cometí errores? Pero lo que nunca dejé de entender fue ese proceso con todas y a veces tragando arena. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el comandante Chávez dijo, mira, hay que conversar de nuevo con Uribe como presidente de Colombia. ¿Por qué? Porque era una forma estratégica, era política que se estaba haciendo de altura, de desenmascarar a un ladrón putrefacto, paraco militar, narcotraficante como Uribe. Pero el comandante Chávez iba allá, se sentaba y lo sometía ¿con qué? Con la verdad. Por eso digo, ¿cuántas veces el comandante Chávez no nos agarró, nos echó un regaño? ¿Por qué no? Y hay que decirlo con mucha gente aquí, agarra y ponen a veces un video en donde regañaron a fulano, y cuando Chávez regañó a fulano y regañó a Mengano, dichoso uno que recibía el regaño del comandante Hugo Chávez. Porque ese regaño lo que traía era enmienda, lo que traía era que si tú estabas desviado, regresabas a tu camino. ¿Hay quienes utilizaron al comandante Chávez? Sí los hay. Y son los mismos que en tiempos difíciles no le meten el hombro al presidente Nicolás Maduro. Que dicho sea de paso, lo he dicho más de una vez, y yo no tengo ningún empacho en decirlo. El presidente Nicolás Maduro ya tiene su propia épica
camarada, el presidente Nicolás Maduro, lo dije, yo recuerdo que cuando el presidente Nicolás Maduro llegó al poder, una de las cosas que yo dije, o sea, que llegó como presidente primero interino, mientras estaba dándose la elección, y luego como presidente. Yo recuerdo que dije, qué arrecho es ponerse en los zapatos del presidente de la República, con toda la carga histórica que tiene Chávez aquí atrás. ¿Tú sabes lo que era tratar de llevar a cabo el plan de la patria evaluado, hecho de puño y mano por el presidente, el comandante Hugo Chávez, y encima que le cayera una de las peores guerras económicas que puede haber sufrido un país? Y fíjense ustedes que el pueblo es tan sabio que no se ha dejado derrocar. El pueblo está ahí, pendiente. En PDVSA, yo les voy a decir, porque a veces nosotros como revolucionarios somos pendejos, ojo, y podemos tener toda la mayor buena voluntad, pero al final vienen por detrás y nos revientan. En PDVSA se estaban dando dos cosas, por eso es que yo digo que hay situaciones que se repiten. Y se repiten porque a veces no vemos la historia y no aprendemos de ella. En PDVSA se está repitiendo más o menos el ciclo del año 2001-2002. Pero esta vez, y fíjense ustedes, esta vez en mucho tiene que ver las cargas que dejaron aquella meritocracia y nómina mayor, que tiene que ser deslastrada, porque la PDVSA tiene que convertirse en una empresa obrera. Ahí hay una lucha de clases desde hace mucho tiempo. En el año 2001-2002 vimos una lucha de clases, de la meritocracia, de los aristócratas petroleros y todo. Y es más o menos lo que se puede estar presentando. También es interesante ver que estos tiempos llegan justo en el momento en que tienen que llegar. Es más, de hecho, cuidadito, si en algunos factores, como decía Chávez, la revolución va moliendo. Va moliendo. Y cuidadito si en uno de esos factores no había la idea de lo que estaba haciendo Justi antes de que el comandante Chávez llegara al poder, que era destruir a PDVSA por dentro, acabar con su capacidad tecnológica para producir y luego exponer públicamente que había que privatizarla. Eso lo hizo Justi. Y probablemente estaban haciendo lo mismo. ¿Ustedes no recuerdan un plan que tenía el comandante Chávez que más o menos en el 2021, 2030, PDVSA tenía que estar produciendo 10 millones de barriles? ¿Ustedes creen que de verdad los precios que tiene el barril ahorita se ajustan a la realidad? El fracking le está costando a los gringos $60 por barril. Es decir, los gringos sacando el petróleo con fracking, lo que están es perdiendo. Ellos bajan a $20 cuando tuvimos la peor crisis, que fue el año pasado, y bajan a $20 el barril para tratar de quebrar a Venezuela. Y Venezuela el año pasado, con el dólar promedio en 35, pagó 17.000 millones en deuda. Ahora díganme ustedes si el presidente Nicolás Maduro no tiene capacidad para crear un plan para poder pagar lo que pagó el año pasado y lo que debemos este año, que es la mitad, 8.000 millones. ¿Están entendiendo, verdad? Y esto es bueno que lo sepamos, que lo sepamos. ¿Qué estaban haciendo? Bajando la producción, tratando de quebrar, o aliándose en Citgo, aliándose al imperialismo norteamericano cuando eso es una empresa nuestra, nacional, venezolana, y que después nos enteremos que esos mismos que estaban dentro de Citgo eran ciudadanos norteamericanos, venezolanos de nacimiento y nacionalizados norteamericanos. ¿Qué vaina es esa? ¿Estás entendiendo, verdad?
Esto es un proceso de decantación. Yo dije el otro día una frase, la voy a repetir. Esta es la revolución versus la restauración. Y la revolución tiene que avanzar, porque este pueblo ya no tiene retroceso. El que piense de verdad que aquí puede llegar un gobierno neoliberal a hacer lo que le dé la gana. Coño, compadre, mire, disculpen, lo voy a decir porque esta es la hora buena. Está pelando bola. Este pueblo no lo va a permitir. Y lo estamos viendo. Llegó Donald Trump, el Calígula, ¿verdad? Llegó ahí. Yo siempre he dicho que a medida de nuevos gobiernos, los últimos, desde Bush para acá, o desde Reagan para acá, los gobiernos, el imperialismo norteamericano va en una franca decadencia. ¿Por qué? Porque el capitalismo no puede seguir viviendo la deuda, compadre. La deuda tiene techo. Eso tiene techo. Eso es mentira, que la deuda es infinita. Entonces, entiendan algo. Cuando yo veo, miren, les voy a pasar hoy, voy a tratar de pasárselo en 3 partes. Lo que hizo Pascualina Curcio, un foro que hizo Pascualina Curcio en la Universidad Complutense de Madrid. Miren, más simple, uno de los españoles que le hace una pregunta, le dice que la felicita por la manera tan clara con que ella explica en España lo que está pasando en Venezuela y la guerra económica. Guerra económica que todavía algunos nuestros la niegan. Y lo que es peor, no solamente la niegan, sino que cada vez que hacen sus análisis, olvidan, apartan, o parece que esconden, o no sé, yo creo que es intencional, ¿no? El hecho de que existe una herramienta que Pascualina allá en España le llama distorsión inflación inducida, le dice Pascualina, eso es Dollar Today aquí. Entonces hay gente todavía que trata de explicar la inflación según las normas, reglas y mecanismos de la economía normal, de la economía clásica. Pero no hablan de Dollar Today, no hablan de lo que llaman inflación inducida, de eso no se habla. Y ustedes, les voy a decir una vaina, se la digo con todas las ganas del mundo. ¿Ustedes saben dónde he aprendido yo? En esta Asamblea Nacional Constituyente. Créanmelo. Y no saben cómo. Por eso, compadre, cuando nosotros vemos que salta uno por allá, que estamos en una crisis, porque la tenemos, pero también tenemos una guerra económica y estamos en guerra, y tenemos que responder como que si estuviéramos en guerra, con medidas que estén en guerra, ¿verdad? Pensando en guerra. Y que venga alguien y se aproveche de la crisis para decir, así como más o menos como lo que le falta es ¿cómo se llama? El traje de Cristo, para hacer así, yo soy el Salvador. En tiempos de crisis, coño, imagínense ustedes que yo agarre y diga hoy, así, salga de Zafrisco, porque eso no tiene otro nombre, ¿no? Salga de Zafrisco y diga, no, esta economía, esto es una mierda, esto se acabó, y me pare aquí. Uno de los programas, este programa tiene ya 13 años, va para 14, y que yo salga diciendo eso, imagínenlo. Traicionando al pueblo, pues eso es lo peor, traicionando al pueblo que Chávez instruyó y que los liderazgos saben del rol histórico que tienen. Es una carga histórica aquí. Vamos a ver a Pascualina. Me disculpan, porque yo siempre hablo de Pascualina, pero es que no hay una explicación económica más acertada. Yo quiero insistir sobre algo, porque se sigue insistiendo sobre el mismo tema. Pascualina es una mujer rigurosa y científica. Es una mujer que cada vez que emite una opinión, la emite con los pelos en la mano. Porque sabe de la cifra. Y sobre todo,
reconoce que hay una herramienta que se está utilizando para destruir el país, destruir la revolución y destruir al pueblo venezolano. Vamos a ver, rueda. El objetivo de la presentación, y así fue, digamos, elaborada, es compartir con ustedes qué es lo que está ocurriendo en Venezuela desde el punto de vista económico, que nosotros llamamos guerra económica contra el pueblo venezolano, ¿no? Y sobre todo tratar de entrar en algunos detalles de cuáles han sido los mecanismos de esa guerra económica, sobre todo por la trascendencia que tiene no solamente para Venezuela, sino que son mecanismos y son armas que se han incluso implementado en otros momentos, en otros países, para distorsionar economías, para generar malestar social e incidir sobre preferencias políticas. El objetivo final es político. ¿Y por qué en el caso de Venezuela? Justamente porque Venezuela sí es una amenaza no porque tengamos armas, ni mucho menos, sino porque estamos tratando desde el año 99 de desarrollar e implementar un modelo alternativo al modelo capitalista, un modelo de igualdad y de justicia social, ¿no? Y eso, por supuesto, genera una amenaza para los grandes capitales. De allí las agresiones. La guerra económica no va sola. La guerra económica, como bien decían, está en el marco de una guerra que llamamos no convencional. Porque no es convencional, porque no es con armas, no es con las armas que conocemos, sino que va acompañada de una guerra psicológica, de una guerra mediática, de una guerra incluso en el ámbito diplomático, tiene muchas aristas. Aquí la guerra mediática juega un rol importante, porque amplifica, potencia la guerra económica. Y esto es muy importante. ¿Y cómo lo hace? Y es lo que ustedes han estado viendo incluso en los medios de comunicación. Se crean a través de los mecanismos que vamos a ver una situación de hecho, se generan las condiciones, se distorsionan los mercados, pero mediáticamente se desvía la atención y se responsabiliza lo que ocurre en Venezuela al modelo económico y social que se está implementando desde el año 99. Es decir, ustedes leen en los medios de comunicación que la culpa, lo que está pasando en Venezuela, es por los controles de precios, los controles cambiarios, un modelo de un Estado controlador que interviene en la economía, culpa de un gobierno, en este caso del gobierno chavista, en lugar de identificar las causas, las verdaderas causas de lo que ocurre, ¿no? Es, digamos, amenazar, responsabilizar a este modelo. Y esto es bien importante, de cómo está funcionando mediáticamente esta guerra económica. Nosotros definimos la guerra económica como agresiones contra el pueblo venezolano. No son agresiones contra el gobierno venezolano, son agresiones contra un pueblo porque es el pueblo el que está sufriendo y padeciendo esta situación, ¿no? Les decía, ¿con qué intención? Con una intencionalidad política para incidir sobre las preferencias electorales en un sistema que es profundamente democrático, y por eso es que nosotros vemos que estos mecanismos se intensifican en vísperas de los procesos electorales. A través de, utilizan la economía como medio, pero el objetivo final es este objetivo político para, digamos, desestabilizar, generar mucho malestar en la población e incidir sobre las preferencias políticas. Nosotros por eso no nos gusta hablar de crisis económica. Eso no significa que no haya problemas económicos en Venezuela, los hay, los vamos a ver, sino de guerra económica. ¿Por qué? Porque crisis económica nos refiere al modelo y a las políticas, cuando la guerra económica está relacionada con agresiones muy específicas a los mercados y al sistema en general, ¿no? La guerra económica, también para contextualizarlos un poco, comenzó desde el año 1999, no es reciente. La guerra económica comenzó desde que inicia el gobierno del presidente Chávez, cuando se aprueban 40 leyes que tocan intereses económicos, entre ellas la ley de hidrocarburos. Se da, si ustedes recuerdan, un golpe de Estado el año 2002, un sabotaje a la principal industria de Venezuela, que es la petrolera, que genera el 95% de los ingresos en divisa en Venezuela son generados por petróleo. El otro 4% por otros minerales también en manos del sector público, y la empresa privada en Venezuela solo genera el 1% de las divisas.
Ese mismo año se convoca un paro general que no afecta a la economía, afecta a la población en general, ¿no? Esas son agresiones económicas. Pero hay una gran diferencia entre esas agresiones económicas y las que estamos viviendo, sobre todo desde el año 2013, que en ese momento había rostros, había incluso partes de esa guerra y decían, y ahorita van a cerrar tantos comercios, y ahora convocamos a que cierren las panaderías, etcétera. Ahora no, ahora es encubierta, es velada, no hay rostros, nadie está detrás, y por eso la facilidad mediática de desviar la responsabilidad de lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos que sobre todo desde el 2013 están aplicando? Primero, un desabastecimiento que no es cualquier desabastecimiento, es un desabastecimiento programado y selectivo de bienes esenciales, bienes que todos los venezolanos, bueno, en general toda la población en el mundo consume todos los días, varias veces al día. Alimentos, medicamentos y productos de higiene y algunos repuestos para vehículos. ¿Por qué decimos que es programado y selectivo? Si ustedes caminan por las calles, por los comercios en Venezuela, los centros comerciales, ustedes van a notar que no faltan todos los productos, las vitrinas están llenas. Hay vestido, hay calzado. ¿Qué es lo que está faltando y qué genera esas colas que ustedes ven en los medios de comunicación? Buscar algunos alimentos, porque no son todos, y ya les voy a mostrar, algunos medicamentos y productos de higiene. Por ejemplo, en Venezuela, desde hace 4 años y medio, casi 5 años, han faltado alimentos. Son las colas que ustedes ven. Esa situación, de hecho, que se crea ahora no son todos los alimentos. En Venezuela no han faltado frutas. Nadie ha hecho colas para comprar frutas, verduras, hortalizas. Ahora, ¿quiénes producen las frutas, verduras y hortalizas? Pequeños productores del campo, sin mucha capacidad financiera. Pero fíjense que ellos han logrado abastecer los mercados durante estos 5 años. ¿Qué productos han faltado? Ha faltado la harina de maíz precocida, como ustedes saben, los venezolanos comemos arepa varias veces al día. La harina de maíz precocida es emblemática en la mesa del venezolano. Ha faltado la pasta, el arroz, el aceite. Han faltado, digamos, de alimentos, ¿no? La leche, sobre todo la leche de larga duración, la que no se daña a corto plazo. ¿Cuál es la característica de los bienes que han faltado? Que estos bienes que han faltado están en manos de grandes corporaciones transnacionales. El mercado de la harina de maíz precocida lo tienen un 80% 2 empresas en Venezuela. La pasta, el arroz, el aceite lo tienen 2 empresas en un 80% en Venezuela. El otro 20% está en unas pequeñas empresas y un 10% empresas del Estado. Igual ocurre con los productos de higiene. Los productos de higiene que han estado faltando son los pañales para bebés, las toallas sanitarias, las pastas de diente, dentrífico y el papel higiénico. Son 2 empresas transnacionales las que tienen el 99% de la producción de esos bienes. Y los medicamentos, como ustedes saben, pues las grandes empresas farmacéuticas que tienen la producción y distribución. ¿Qué ocurre? Que cuando uno analiza qué bienes han faltado, tienen una característica común, y es que están en manos de grandes corporaciones monopolizadas que tienen la capacidad de cartelizarse y decidir qué producen, cuánto producen y cuándo lo colocan en el mercado. Y esto es muy importante para ir desmontando críticamente algunas teorías económicas, porque cuando uno revisa la teoría económica, nos dicen, el gran supuesto es que todo lo que se produce se coloca en el mercado. Pues nosotros estamos viendo que el problema en Venezuela no es de producción, se está produciendo, pero no lo están colocando en el momento oportuno, regular y de manera suficiente, y han alterado los mecanismos de distribución. Tanto es así que todos esos bienes que les estoy diciendo que generan largas colas, ustedes saben que la teoría económica, eso sí está escrito en todos los libros. Cuando se genera una escasez en un mercado hay 2 fenómenos. Colas. Eso está escrito, ¿por qué? Porque si es un bien esencial, pues yo estoy de primera en el establecimiento tratando de buscar el bien. Y se arma una fila, ¿verdad? Y el otro gran fenómeno, también tipificado, son la proliferación de mercados ilegales. Cuando el bien es muy necesario y no está allí en el sitio, pues las personas están dispuestas a pagar un precio mayor en un mercado ilegal o paralelo. Eso ha ocurrido. Ahora, los bienes que les estoy diciendo que no conseguimos en los establecimientos están en los mercados ilegales. Y si están en los mercados ilegales es porque alguien los produjo y alguien los importó. Entonces, el mecanismo que han venido utilizando es la alteración del mecanismo de distribución, no colocando los bienes,
y desviándolo a estos otros mercados. ¿Qué dicen en los medios y qué dicen los factores políticos de la oposición? Bueno, que el problema es que el Estado controla los precios, que no entrega las divisas a las empresas y por eso no se produce. Si no se produce, no estuvieran en los mercados ilegales, ¿no? Entonces, fíjense el juego mediático. Por eso nosotros decimos que es programado, sobre todo en procesos electorales, y es selectivo de algunos bienes los que están escaseando en Venezuela. Bien, esta es la primera parte, fue una introducción. La segunda parte es la mejor. Hoy por razones de tiempo vamos a pasar nada más que la segunda parte, de la tercera para... que fue la respuesta que dio Pascualina en ese foro, en la Universidad Complutense de Madrid. Hay un escrito que me envía José Sanroz del Centro de Investigaciones en Procesos Económicos Entrópicos. Se llama Razones ocultas de nuestra tragedia económica. Y hay algo que me llamó la atención aquí, ¿no? Dice, el factor psicológico. José Sanroz es muy duro. Se llama el gen del estupidismo, o mejor dicho, del pendejismo. Y él dice aquí que el factor psicológico ha sido uno de los elementos claves de mayor perturbación. Aquí podríamos hacer un largo análisis, pero basta decir que desde el mismo momento en que apareció el Bolívar fuerte, la derecha mundial se dio a la tarea de minar la credibilidad de nuestra moneda. Hubo campañas por todos los medios poderosos para hacer ver que el tal Bolívar era horriblemente débil. Y en particular se recuerda una serie de anuncios en el diario El Nacional, en el que aparecía el recién creado Bolívar partido por un martillo y con un hueco en el centro. Esta fue la orden inicial para que los cerebros opositores se activaran y de manera consciente e inconsciente propiciaran el trabajo de minar nuestra moneda. Los empresarios y comerciantes, todas las llamadas universidades autónomas, junto con sus autoridades, las academias, enormes sectores de la clase media, la iglesia, la consigna llegó a la frontera. El Bolívar no vale nada ante el peso colombiano. Y poco a poco comenzó la debacle de una manera imparable. Es necesario recalcar que aquella Venezuela de la Cuarta República incrustó en el alma del pueblo un gen de inferioridad, de cobardía, de minusvalía humana y moral ante el resto del mundo, que acabó haciéndonos uno de los grupos humanos más inseguros del planeta. Pudimos vagamente atisbar nuestra verdadera condición social gracias a las duras sentencias del Libertador. Llegó a decir Bolívar, abro comillas, como la corza herida llevamos en nuestro seno la flecha y ella nos dará la muerte sin remedio. Nuestra propia sangre es nuestra ponzoña. Parafraseando al Libertador, podríamos hoy decir que no nos liberaremos de la guerra de Dollar Today hasta que no saquemos de nuestra sangre ese gen de permanente inferioridad que se nos incrustó desde que Páez traicionó a la patria en 1830. Vemos entonces a millones de nuestros compatriotas apostando a que nos arruinemos, a que celebremos los anuncios de Dollar Today cada vez que el Bolívar se desploma, falsa y manipuladoramente. Vemos cómo corren miles de venezolanos a vender nuestro efectivo a las mafias cambistas de Cúcuta y Maicao. Y va el factor psicológico, dice, ¿cómo funciona esta máquina infernal donde la artificial y artificiosamente se deprecia día a día nuestro signo monetario? Dice que así opera la horrible máquina en la frontera colombiana. Por cada billete de 100 bolívares te dan casi 200, por uno de 500 te dan casi 1000. Y así sucesivamente hasta el novísimo billete de 100.000 bolívares, por el cual te dan casi 200.000 por cada ejemplar. Ese dinero así duplicado se crea dinero de la nada. Las mafias cucuteñas lo pagan al vendedor a través de transferencias electrónicas desde cuentas en Venezuela a cuentas en Venezuela. Ni Colombia, ni en ninguna otra parte, salvo en Venezuela, hay cuentas en bolívares. Con esos billetes físicos así colectados se hacen dos cosas. Por un lado, crean grave desajuste en la economía doméstica al escasear artificialmente el dinero físico, el cual se usa para hacer pequeñas compras, pagar el pasaje, comprar el periódico, ir a la bodega de la esquina, etcétera. Y por otro lado, como un efecto complementario,
crean la necesidad en el apátrida y criminal trasiego de billetes de buscar más dinero en Venezuela para seguirlo vendiendo en Colombia, incrementando de paso la liquidez monetaria al entrar más dinero electrónico creado de la nada por la mitad del dinero físico que salió del país. Hoy pasó un caso, quiero, antes de pasar el video de Pascualina, comentarlo. Y eso es algo que nosotros tenemos que pasar por encima de la cultura del me callo la boca para no crear problemas. Hoy llevaron a un muchacho, un niño, para la clínica metropolitana, nada más que para hacerle una nebulización por asma. Al muchacho lo nebulizaron, se estabilizó a cosas de la vida. Al médico de guardia, que es una partida de mafiosos lo que hay en esa clínica, ¿oyó? Se le ocurrió que el niño tenía que estar 3 días más para que pagaran 8 millones de bolívares por una nebulizada, compadre. Lo peor vino después. Que me estén escuchando los médicos. Yo no digo médicos. Yo no digo médicos. Yo digo criminales rentistas de la medicina y de la salud. Lo peor fue después que cuando agarré y dice, yo no tengo real para pagar eso. Iba a retirar al niño, no lo puede retirar, porque le puede dar un paro respiratorio. Decirle eso a una madre, nada más que para ganarse los 8 millones de bolívares. Dice por aquí Sanro, no vayan a decir que uno lo piensa así, ¿no? Pero en tiempos de Bolívar, ese tipo de corrupción se pagaba con el fusilamiento. Discúlpeme, pero yo tengo que decirlo. Y no es que uno quiera que se lleve a cabo un fusilamiento. Pero cuando nosotros vemos a un médico que se supone hizo el juramento de Hipócrates, creo que lo hizo fue de hipócrita, ¿verdad? Hizo el juramento de llevarle salud a la gente y no de convertir esa salud en dinero. Porque esa es otra vaina. Por eso yo siempre hablo de lo que me enseñó Ovilia Suárez. Me descubrió a Erifrón cuando hablamos del ser y el tener. Porque estos carajos, con esos 8 millones, se lanzan en sus vacaciones anuales, los socios de ahí de la metropolitana, para Miami, para ir a hablar paja del país al que le están quitando los reales. ¿Me entiende? Entonces la pregunta que uno se hace aquí es donde el Estado tiene que ser contundente en cuanto a medidas punitivas en contra de una clínica que haga esto, que pase por encima de los derechos sociales de salud que tiene un individuo, una persona, un ser humano. ¿Se fijan? Porque tenemos que quitarnos de encima el gen del estupidismo, porque habrá el pendejo por allí que no tiene nada que ver con la clínica y que en este momento esté diciendo, bueno, vale, pero él es médico, él quiere ganarse los reales, sí. Bien, ¿quieres ganártelos? Gánatelos salvando, no creando la enfermedad que no existe para poderte cobrar los 8 millones. Eso es lo que es una partida de ladrones, delincuentes. Esos carajos no son médicos, esos tipos son delincuentes. Y hay que decirlo con todo pelos y señales, señores de la policía, de la clínica metropolitana, usted lo que es una partida de delincuentes. Y tiene que caerle la ley. La ley. Vamos a ver esta segunda parte de Pascualina Curcio. Rueda. El segundo mecanismo
que han utilizado, que es uno de los mecanismos más poderosos en la guerra económica, es lo que tienen allí que nosotros llamamos inflación, pero no es cualquier inflación, es inflación inducida, a través de una generación, a través de un shock de oferta. Pero ¿cómo lo están haciendo en Venezuela? Por el incremento, están incrementando los costos de producción por la vía de la manipulación del tipo de cambio en el mercado ilegal, que implica la distorsión de todas las estructuras de costo. Voy a entrar en este tema más adelante con más detalle con algunas gráficas, pero para presentárselos, ¿no? Y el tercer mecanismo es el bloqueo financiero internacional, que ustedes lo han escuchado, que fue encubierto, que nos impedían tener acceso a crédito, no nos impedían, nos hacían más difícil acceder a créditos internacionales. Nos cerraron cuentas, por ejemplo el Citibank cerró las cuentas que maneja el gobierno de la noche a la mañana, porque que somos un país muy riesgoso. Sin embargo no cerró las cuentas de los particulares, y esa es la cuenta a través de la cual pues el gobierno no solo pagaba para las importaciones, sino también cumplía con los compromisos de deuda, ¿no? Bueno, imagínense decir un país riesgoso. Venezuela es la primera reserva de petróleo en el mundo, con 300.000 millones de barriles debajo de la tierra. La segunda reserva de oro certificada en el mundo, coltán, torio, etcétera, ¿no? Hierro, bauxita. Entonces, es decir, un país riesgoso con tantos activos, ¿no? Por muy solventes que puedan ser los particulares. Y ya les voy a comentar cómo hicieron el bloqueo. Bueno, fue encubierto ese bloqueo hasta el 25 de agosto, cuando, a través de una orden ejecutiva, Donald Trump bloquea formalmente a Venezuela, sanciona a Venezuela. Lo que venía siendo encubierto, pues ya se fue develando. Fíjense, si nosotros estuviésemos en la peor crisis, como dicen, y no una guerra económica, ustedes saben, este es el Producto Interno Bruto de Venezuela desde el año 81 hasta el año 2016. La economía venezolana ha caído, fíjense, desde el año 2012. ¿Por qué ha caído la producción? Porque ha caído el precio del petróleo, que es el principal bien que nos genera divisas. Eso afecta a la economía venezolana. Esa es una de las razones, además de la guerra económica, ¿no? Ciertamente ha caído, pero si ustedes ven aquí el 2016 y proyectan hasta acá, los niveles de producción en Venezuela, los últimos 4 años, en términos per cápita, están 9% por encima de los últimos 30 años. No es la producción lo que está generando las colas, la escasez. Ustedes dirán, bueno, pero eso es toda la producción. Yo les voy a mostrar qué pasa con el producto emblemático, que es la harina de maíz precocido. Es decir, no estamos en una situación, a pesar de la caída, que por cierto es primera vez en la historia que cae el precio del petróleo 4 años consecutivos, tiene mucho que ver con el fracking, que inundan el mercado de manera muy costosa y contaminante. Extraer un barril de petróleo con fracking cuesta $60 y llevaron el precio del petróleo a $20, ¿no? Es un costo importante para los que lo hacen con fracking. Pero tiene que ver con eso y es primera vez que eso ocurre. La producción no es lo que está explicando la escasez en Venezuela ni la inflación, que nos dice la teoría económica, cuando hay escasez aumentan los precios, ¿no? Bueno, esto es coherente. El desempleo cerró en el 2016 en 6,6%. Si estuviéramos en una crisis y la peor, no tendríamos un nivel de desempleo de 6,6%. No sé cuánto está en España, pero 6,6% es casi pleno empleo para el caso venezolano. Es una tasa de desempleo buena, ¿no? No es un problema de la actividad económica. Y aquí les coloqué la producción con la inflación. Tenemos un grave problema de incremento de los precios, allí lo ven, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Desde el 2012 hasta el 2016. No estamos en niveles todavía de hiperinflación, pero es una aceleración importante de los precios que, como ustedes ven aquí, no se explica por la caída de la producción. Esta inflación no tiene explicación económica. La teoría económica no sirve para, por lo menos las que están en los libros, la clásica y la neoclásica, como decía, para explicar esa inflación. Los factores van más allá y las causas ya las vamos a ver, ¿no? Entonces, digamos que lo que les comenté del primer mecanismo, desabastecimiento programado y selectivo, aquí
ustedes ven la producción, que son estas barras, el Producto Interno Bruto, y esta línea roja es la escasez. Uno esperaría económicamente, es lo que dice la teoría, que cuando cae la producción aumenta la escasez. Si ustedes ven esa gráfica pasa todo lo contrario. Aumenta la producción y aumenta la escasez. Este fenómeno de 2007 fue cuando se convocó las elecciones para la reforma de la Constitución, que fueron las únicas elecciones que pierde el presidente Chávez. Aquí ya comenzaron con estos intentos de mecanismos de desabastecimiento programado y selectivo. Fíjense que aumentó la escasez habiendo un aumento de la producción. La escasez está siendo programada y selectiva, no tiene que ver con los niveles de producción. Igual en este caso, fíjense cómo ha aumentado la escasez, pero los niveles de producción no han caído proporcionalmente para explicar la escasez en Venezuela. Y aquí les traje el caso de la harina de maíz. Como la harina se comportan todos los bienes que están escaseando en la economía. Les voy a explicar un poquito esta gráfica, pero pensamos que es muy importante. Esta línea azul que ustedes ven aquí es la producción de harina de maíz precocida por la empresa que tiene el 60% del mercado. La fuente es la propia empresa. Quincenalmente va informando qué produce. Si ustedes ven desde el 2014 hasta marzo del 2016, la producción de harina, más allá de algunos picos, se mantiene constante. ¿La ven? No ha bajado. En promedio está constante. Comienza a bajar aquí en marzo del 2016 y ya les voy a explicar por qué. Esta línea naranja es el consumo de harina, que es una información que levanta el Instituto Nacional de Estadística con encuestas que hace semestrales y trimestrales y pregunta, ¿usted consumió harina? ¿Cuánto consumió? ¿Dónde la compró? Etcétera. Fíjense que aquí se mantiene constante. Ya en el 2014 estábamos en el medio de una guerra económica, en el 2012, 13 y 14. Y el consumo se mantenía con muchas dificultades después, es decir, después de hacer la cola y después de pagar sobreprecio en el mercado ilegal, la harina se consigue, porque se produjo. Pero fíjense qué pasa aquí con esta caída. A partir de junio del 2015, y a pesar de que la producción se mantiene, el consumo cae. Este punto que ustedes ven aquí, esta caída, es la semana de las elecciones parlamentarias del año 2015, en diciembre del 2015. Esta brecha que ustedes ven aquí es la distorsión que les estamos comentando de la alteración de los mecanismos de distribución, acaparamiento, etcétera. Es esconder el producto en víspera de procesos electorales. Lo interesante no es solo, estas fueron las elecciones a diputados donde gana la oposición en Venezuela, la Asamblea Nacional. Lo interesante no es solo que cayó, este fenómeno se repite en cada elección y se repite para cada alimento. Lo interesante es que después de las elecciones aparece la harina, incluso por encima de los niveles de producción. No es que aparece como estaba antes del 2013, aparece otra vez con colas, con mercados ilegales, pero aparece. Incluso la producción está por encima de la producción, el consumo, perdón, está por encima de la producción. ¿Qué pasó aquí en marzo del año 2016, que comienza a caer la producción? Cuando el gobierno identifica que lo que está ocurriendo no es un problema de producción, sino de alteración de los mecanismos de distribución, crea los CLAP, que son los comités locales de abastecimiento y producción. Y es entregar al pueblo directamente la distribución de los alimentos. Le dice a las empresas que entreguen el 50% de su producción para que el pueblo distribuya. Bueno, las empresas optaron por disminuir la producción, para que no haya los alimentos, para que el pueblo los distribuya. ¿Está perdiendo la empresa? No está perdiendo la empresa. ¿Por qué no está perdiendo la empresa? Pues ustedes dirán, bueno, pero con esta caída que es casi del 70% de producción, una empresa pierde. No pierde porque se le ajustaron los precios. La harina es un bien que tiene el precio regulado, que ha sido desde el año 2003, y se han ido ajustando los precios en función de los niveles de inflación todos los años. ¿Y qué es lo que dicen los factores de oposición y algunos economistas? Bueno, es que es ese control lo que hace que la empresa no produzca. La empresa ha seguido produciendo. Se ajustó el precio desde marzo hasta diciembre del año 2016, pasó de 19 bolívares a 700 bolívares. Eso es un incremento del 4000%.
Un aumento del precio del 4.000%, que es mucho mayor que la inflación, porque ese año la inflación no superó el 100%, si la empresa disminuye 70% su producción, pero el precio lo aumenta 4.000%, ¿verdad? Por la vía de los precios, sigue teniendo su ganancia, incluso más. Entonces, en esta guerra económica, el sector privado no ha perdido, ¿no? Por distintas vías no ha perdido. Esto ocurre en los otros rubros, como les estoy comentando. Voy a entrar a lo de la inflación inducida, que creemos que es un tema muy importante por la trascendencia. Bueno, además está decirle que estos mecanismos, los tres, han sido aplicados en otros momentos. Ocurrió en Chile entre el 70 y el 73 con Salvador Allende, ocurrió en Nicaragua a finales de los 80. Son mecanismos ya probados, ya no son inéditos en Venezuela, ¿no? Fíjense, la inflación inducida... yo les decía que no es consecuencia de la caída de la producción, como dicen los libros de economía, tampoco es consecuencia del aumento de la liquidez monetaria y de la masa monetaria, es consecuencia de la manipulación del tipo de cambio en los mercados ilegales. ¿Qué ocurre? Venezuela, yo les decía que el 95% de los ingresos en divisas es por petróleo, es decir, esas divisas son de todos los venezolanos, que somos dueños del petróleo, administradas por el Estado. Antes del año 2003, cualquiera compraba esas divisas a tasa incluso preferencial. Cualquiera, me refiero, no nosotros los de a pie, sino sobre todo los grandes capitales. ¿Y qué ocurría? Había fuga de capitales. A partir del 2003 se establece un control cambiario. Es decir, el Estado dice, esta divisa es de todos los venezolanos, no vamos a venderle todas, porque si no se van o no se utilizan para los sectores prioritarios del país. Y establece un control cambiario y asigna las divisas en función de un plan de desarrollo a nivel nacional. Cuando se establecen controles de cambio, ustedes saben, siempre se genera un mercado ilegal, ¿verdad? Eso está escrito también, sobre todo si el precio de ese mercado controlado es bajo. Ya ha existido ese mercado ilegal desde el año 2003. Pero ¿qué ocurre? Desde agosto del 2012 comenzamos a ver un fenómeno que es que en ese mercado ilegal empezaron a manipular el valor del mercado legal a través de portales web. Han ido posicionando a través de una página web un valor ficticio, arbitrario y desproporcionado de la moneda. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la inflación? En Venezuela y en muchos países de América Latina, los precios internos de la economía se marcan utilizando como referencia el tipo de cambio, sea este oficial, ilegal o si no hay control cambiario, el que marca el mercado. Entonces le voy a colocar un ejemplo para que vean la secuencia, ¿no? Supongamos ustedes un importador de repuestos, de cauchos para vehículos. Va, los compra fuera, el Estado le da la divisa a 3.000 bolívares por dólar, porque como él no genera divisas, porque ellos solo exportan el 1%, se las da el Estado. Se las da 3.000 bolívares, va, compra el caucho y supónganse que el caucho cuesta $100 en el mercado internacional. Cuando esta persona va a vender el caucho en Venezuela, lo tiene que vender en bolívares porque es nuestra moneda. Que es lo lógico que él agarre $100 por 3.000 bolívares, que es el tipo de cambio al cual compró, ¿verdad? Es decir, que venda el caucho en 300.000 bolívares, ¿sí? ¿Me siguen, verdad? Bueno, el importador no hace eso, el que importa no hace eso. Él va a colocar y va a utilizar en la conversión el tipo de cambio más alto que ve en el mercado, porque él va a maximizar, porque él tiene la expectativa después de reponer su costo. Y el más alto que ve en el mercado es el del mercado ilegal. Eso ha ocurrido siempre, desde el 2003. El problema es que la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial desde el 2003 era muy pequeña, hasta que comenzaron a manipularla. Ahora, para que tengan una idea, colocaron ese tipo de cambio ilegal en 52.000 bolívares. Vean la diferencia entre 3.000 y 52.000 bolívares, que por cierto, en julio estaba en 9.000.
No hay explicación económica para entender por qué en 2 meses pasó de 9.000 a 52.000. Se aumentó un 500%. No pasó nada en la economía venezolana, mucho menos una guerra armada ni un desastre natural para explicar ese comportamiento. Eso ha ocurrido así desde el 2012. Incrementos importantes, manipulados y arbitrarios. Entonces ese señor que le costó $100 el caucho, pues va a ser 100 por 52.000 bolívares. Entonces un señor que, por ejemplo, produce plátanos en el campo, que no necesita ningún insumo importado, pero que sí tiene un camión y que tiene que comprar el caucho del camión, no lo va a comprar en 300.000 bolívares, sino al precio que le coloca este importador. Es decir, es un mecanismo que mueve todas las estructuras de costo para marcar los precios internos de la economía y de esa forma inducen la inflación. Cuando yo ahorita les voy a mostrar unas gráficas para que lo vean gráficamente, la relación es 1 a 1. Aumenta un 1%, ya medido econométricamente, un 1% aumenta el tipo de cambio y en un 1% aumentan los precios en Venezuela. Por supuesto, los efectos de esa inflación, la causa no es la liquidez monetaria, es la ampliación. Sí se ha ampliado la liquidez monetaria en Venezuela, claro que se ha ampliado, pero como consecuencia de la inflación, porque ustedes entenderán que ante esos niveles de precio es necesario la demanda no solo de efectivo, sino de dinero para, por ejemplo, cubrir los gastos y la inversión del gobierno es mayor y por lo tanto se requiere más dinero. Ante esta inflación inducida, el gobierno nacional ha incrementado los salarios de la población porque el primer efecto es la pérdida del poder adquisitivo, sobre todo de la mayoría, porque la mayoría somos clase asalariada, somos el 90%. Y ante inflación de este tamaño, pues se podrán imaginar el deterioro del poder adquisitivo. Se han incrementado los salarios, eso implica incrementar la masa monetaria. El incremento de la masa monetaria, a diferencia de lo que dicen las teorías económicas, en los libros de economía y sobre todo la corriente monetarista, es consecuencia de la inflación, no es la causa. Hay muchas presiones en Venezuela para que no se amplíe la liquidez monetaria, porque hay muchas presiones de los sectores, digamos, opositores y de los factores políticos de oposición y de economistas de corrientes monetaristas. Bueno, porque si no se amplía la masa monetaria, ¿quién es el que se ve afectado al final? El pueblo, con el deterioro del poder adquisitivo, ¿no? Ante esta inflación que va por otra vía, la causa está en otra parte, que es la manipulación del tipo de cambio. Entonces, bueno, esta es la inflación en Venezuela, totalmente controlada está desde el 98, pero desde el año 2003 que comienza el control cambiario. Y de repente, esto no tiene ninguna explicación en ninguna teoría económica ni en ningún libro, aumenta en estas magnitudes, ¿no? Y aquí ustedes ven estas barras verdes, es el índice de precio del consumidor que mide la inflación y la línea negra es el tipo de cambio ilegal. Aumenta el tipo de cambio ilegal, aumentan los precios en una relación 1 a 1. Y esta gráfica, esta línea amarilla que ustedes ven aquí, son las variaciones, no es el tipo de cambio, son las variaciones anuales de ese tipo de cambio ilegal. Fíjense que hasta el año 2012, esta naranja es la variación de la liquidez monetaria y esta azul son las reservas internacionales, porque la teoría monetarista, que es lo que nosotros hicimos desde el punto de vista de investigación, bueno, agarremos las teorías para ver si explicamos el fenómeno, imposible explicarlo. La teoría monetarista dice que aumenta el tipo de cambio cuando disminuyen las reservas o cuando aumenta la liquidez monetaria. Si ustedes ven aquí, el comportamiento es más o menos similar. Esto está desde el año 84. A partir del 2012 aumenta el tipo de cambio legal, se mantiene la reserva, incluso la ampliación de la base monetaria y la cantidad de dinero en Venezuela, a pesar de que ha aumentado, pues está muy por debajo de esa manipulación del tipo de cambio. Es la manipulación del tipo de cambio que está generando un shock de oferta e incrementando los precios en la economía por la vía de los costos, por la referencia del tipo de cambio. Y cuando empezamos a analizar, porque alguna explicación tiene que haber de
variación del tipo de cambio, que nosotros decimos, no es tan arbitraria. Estas son variaciones y cada pico que ustedes ven aquí de variación es o un proceso electoral o un momento de alta conflictividad política. Este pico que ustedes ven aquí fue el año pasado, desde octubre, que intensificaron los mecanismos de guerra económica y este fue el que generaron niveles de inflación altos a finales del año pasado, donde se estaba convocando un referéndum revocatorio que había que convocarlo, tenían que convocarlo la oposición antes del 10 de enero, porque constitucionalmente si se hacía después del 10 de enero y había cualquier salida del presidente de la República, quedaba el vicepresidente de la República, designado por el presidente. Entonces, si así lo hacían antes del 10 de enero, pues se convocaba elecciones y no quedaba el vicepresidente. O sea, había mucho apuro a finales del 2016. Justamente, no fue solamente incremento del tipo de cambio, desaparecieron más los productos, como les mostré con el caso del 2015, sabotearon los sistemas de pago y escondieron y sacaron por la frontera los billetes. O sea, fueron muchos fenómenos juntos, ¿no?, que tienen una explicación política, no tienen explicación económica. No hay manera de explicar las variaciones del tipo de cambio ilegal. El otro mecanismo, el bloqueo financiero, yo solamente les traje esta lámina, cómo han hecho para bloquear el financiamiento externo, sobre todo un año como el 2016, que fue un año donde el precio del petróleo llegó a $20 el barril, y además es uno de los años con mayor compromiso de deuda externa, es decir, el desembolso era alto. Lo que hicieron fue, ¿cómo lo hacen? Manipulan lo que se denomina el riesgo financiero del país, que son unas calificadoras de riesgo a nivel internacional que marcan qué tan riesgoso es un país desde el punto de vista financiero. Bueno, Venezuela actualmente tiene el riesgo país más alto del mundo, como que si estuviésemos en una guerra armada. Pero no solamente eso, sino que mientras más deuda pagamos, más alto es el riesgo. Entonces ustedes ven aquí, esta línea roja es el riesgo país y la línea azul es toda la deuda que hemos pagado. Venezuela ha pagado en los últimos 4 años 71.000 millones de dólares de deuda de manera oportuna y completa. Y sin embargo el riesgo país aumenta. ¿Qué significa eso? Cada 100 puntos que aumenta el riesgo país, aumenta un 1% la tasa de interés que tenemos que deberíamos pagar para acceder a crédito. Es decir, que si tenemos 3.000 puntos de riesgo, nos cobran 30% en los mercados financieros internacionales. La otra opción es acudir al Fondo Monetario, que cobra el 4%, pero con todas las condiciones que ello implica, ustedes saben, ¿no? Y yo quiero terminar con 2 láminas. Ya con esto comento lo de los 3 mecanismos, pero quiero terminar con 2 láminas, un poco para mostrar si realmente la culpa es del modelo económico implementado desde el año 99 o tiene que ver con estas agresiones. Nosotros decimos que por el contrario, es el modelo el que ha permitido resistir a estas agresiones económicas. Allí tienen, en esa gráfica, la línea azul es el Producto Interno Bruto de Venezuela desde el año 80 hasta el año 2015. Como ustedes saben, todos los países de América Latina, década 80, desde los 90, pues fuimos víctimas de todas estas políticas neoliberales aplicadas con la receta del Fondo Monetario y del Consenso de Washington. Estos años nosotros crecimos, fíjense, no tanto como después del 99, pero hubo un crecimiento. La línea roja es la pobreza. Pero resulta que desde el 80 hasta el 99, a pesar de que crecimos económicamente, aumentaba la pobreza. A partir del 99, sobre todo el 2003, cuando comienzan a desarrollarse este modelo, aumenta el producto y disminuye la pobreza. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué es la culpa del modelo? Sí, más bien, este incremento de la economía es un poco lo que tú comentabas, si crece la economía, ¿hacia quién se distribuye, no? Evidentemente aquí esa torta más grande de la producción económica no iba a los sectores más vulnerables, por el contrario aumentaba la pobreza, lo que significa que la desigualdad fue mayor en la década de los 80 y los 90 en la distribución del ingreso. A partir del 99, pues
todo lo contrario, ¿no? Las políticas de los 80 y 90 eran congelar salarios, liberar precios, privatizar los servicios, la típica receta del Fondo Monetario Internacional. A partir del 99 se controlan los precios y se ajustan los salarios en función de los niveles de inflación y además se revierten todos los procesos de privatización. Y la otra lámina que les traje es comparar la inflación con la pobreza. Fíjense que en los 80 y los 90 aumentaban los precios y aumentaba la inflación, si lo ven, ¿verdad? Hay un pico, aumentaba la inflación y aumentaba la pobreza, hay un pico que se corresponde, ¿no? Aumentan los precios, aumenta la pobreza. A partir del año 99, ya a pesar de este incremento desproporcionado de los precios, consecuencia de lo que ya les dije, los niveles de pobreza se han mantenido. Si hubiésemos mantenido el modelo como en los 80 y los 90, pues esta línea de pobreza roja estaría por aquí, ¿verdad? Si hubiese seguido el mismo comportamiento. Es consecuencia del modelo. El hecho de que no haya aumentado la pobreza a la par de los niveles de precio, de la inflación inducida, es justamente por las políticas de protección a la población, es decir, incremento de los salarios para proteger a la clase trabajadora, inamovilidad laboral, mantener los subsidios de los servicios básicos, etcétera, ¿no? Y aquí tienen los niveles de desigualdad en Venezuela. Mientras en los 80 y los 90 aumentaban, después del 99 la desigualdad disminuyó. La desigualdad como determinante de los niveles de pobreza, porque con la teoría que se manejaba en los 80 y los 90, la teoría del goteo, que se decía aumentan los niveles de producción y entonces estamos bien todos. Eso no necesariamente es verdad si la desigualdad se mantiene o aumenta la desigualdad. Pues somos a pesar de lo que dicen los medios de comunicación, y esta sí es la última lámina, somos el país todavía, y a pesar de las agresiones económicas, dicho por la CEPAL, este es el último informe de la CEPAL en América Latina, somos el país menos desigual del continente, a pesar de las agresiones, ¿no? Allí lo tienen, hay varios países, es un gráfico tomado de la CEPAL. Entonces, bueno, yo espero haberles dado un panorama, hay mucha información, yo les decía que me preocupaba el tiempo, pero hay mucha información en el caso venezolano, no solamente que muestra el caso venezolano, sino la trascendencia de estos mecanismos de agresión económica y de guerra económica que se montan sobre una supuesta teoría económica, utilizan lo mediático para desviar, pero que realmente han aplicado para desestabilizar economía y realmente afectar pueblos que buscan avanzar a un modelo alternativo, a un modelo alternativo al modelo capitalista. Yo le agradezco mucho la atención y, bueno, dispuesta a todas las preguntas. Gracias. Bien, al final de este foro que realizó Pascualina en Madrid, ella responde, yo hice un resumen rapidito que se los dejo acá y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Es bien interesante. Yo les quiero culminar con algo. Miren, voy a terminar con lo que dije al principio. Nosotros tenemos, en este momento estamos viviendo tiempos muy interesantes. Los pueblos latinoamericanos despertaron con el comandante Chávez y con el comandante Fidel. Tuvimos esa década de oro. El imperialismo norteamericano creyó que al llegar el presidente Nicolás Maduro debilitaba la revolución y podía tumbarlo. Y no va a poder. Simple. Los pueblos latinoamericanos despertaron. Ven ustedes, recordemos, Honduras, que de no proclamarse a la alianza ganadora, sería un fraude terrible. Pero fraude, con pruebas, están como locos. Entre uno de los veedores que están ahí es nada más y nada menos que Quiroga, uno de los presidenticos que venía aquí a hablar mal del presidente Nicolás Maduro. Y ya está llamando, fíjense ustedes, con 95% de escrutinio. Dice que hay que esperar a que se cuente hasta el último voto. ¿Bien? Hay que estar mosca con lo que está pasando en Honduras. El regreso de Rafael Correa a Ecuador, Lula, tiene todas las de ganar, y sin embargo siguen Temer y compañía, los restauradores del viejo régimen,
siguen tratando de anular la candidatura de Lula, Cristina. Es decir, estamos entrando en tiempos bien interesantes, bien interesantes. Recuerden siempre, eso es nuestro modelo, ese modelo que nosotros estamos tratando de crear, nuestro, muy nuestro, ese es nuestro socialismo, pues. Es simple, es la defensa de la revolución contra la restauración. Chao, les voy a dejar el último video, ojo, rodando, el último video. Chao, nos vemos el próximo sábado. Venezuela depende del petróleo, ¿no? Yo les decía, 95% de los ingresos son por concepto de petróleo. Y tenemos lo que se llama el modelo rentista petrolero. No es que nosotros exportamos 95% de petróleo porque el petróleo sea el problema. El problema no es el petróleo, el problema es el sector privado que no incrementa sus niveles de exportación justamente porque está, el Estado le entrega esa renta petrolera, ¿no? O sea, el sector privado en Venezuela capta la renta petrolera, incluso a tasa preferencial, no se ve en la necesidad de exportar, por eso es que se limita a producir lo básico, para abastecer el mercado interno. Más que superar el modelo rentista petrolero, centrándonos en que el problema es el petróleo, lo que hay que superar en Venezuela es, por una parte, la dependencia a esos grandes capitales que producen bienes esenciales, que se constituyen como monopolios y que de alguna forma nos hacen vulnerables, y es parte de lo que está ocurriendo con este tema de alimentos, medicamentos, etcétera. Y además, para superar eso que se llama modelo rentista petrolero y diversificar, Venezuela produce, del PIB total de Venezuela, el 15% solo es petróleo, el 85% son otros bienes, ¿no? Venezuela produce otros bienes de forma con capitales concentrados, como te estaba comentando. Es monoexportadora, como estamos viendo ahora. La forma de diversificar la exportación pasa por la vía de no seguir asignando al sector privado las divisas del sector público a tasa preferencial, sino que éstas se provean de sus propias divisas, de manera que incrementen la producción y además exporten. ¿Quiénes? Es la gran pregunta, y es parte también un poco lo que comentaban por aquí, en una economía democratizada, no que se concentre en pocos capitales o en grandes monopolios, porque si ahorita somos vulnerables y dependemos de muy pocas empresas para alimentos, medicamentos y productos de higiene y repuesto, pues imagínense si son esas mismas las que exportan. Entonces ya no vamos a depender de alimentos, medicamentos, sino además de las divisas que ellas generan. Entonces el modelo tiene que avanzar a un modelo productivo, diversificado, pero sobre todo democratizado en la producción, en la distribución y en la exportación, con distintos modos de propiedad. Se reconoce en la Constitución la propiedad privada, pero avanzar en la propiedad estatal, en la propiedad mixta e incluso se ha avanzado con leyes recientes en la economía comunal, es decir, democratizar la propiedad de los medios de producción, ¿no? Hacia allí habría que avanzar. No es solo avanzar que no se exporte petróleo, sino del petróleo lo vamos a tener siempre. Además somos la mayor reserva, ¿no? Así como tenemos otros minerales. Ciertamente una inflación en los niveles que estamos viendo ahorita, uno de los efectos es el acaparamiento. Justamente porque el productor que hace, bueno, si tengo la expectativa de que van a aumentar mucho los precios y además tengo un bien que no es perecedero, yo me cuido mi activo guardándolo. Y lo voy a sacar y lo voy a vender cuando yo vea que se estabilicen los precios. Voy a vender lo mínimo para tener mi flujo de caja, ¿ok? Para mantener el negocio. Eso es un efecto de la inflación también, como es el efecto que les digo de pérdida de poder adquisitivo, todos los otros. Y además esa inflación elevada tiene otro efecto, que contrae los niveles de producción por la vía de la demanda. Ese es otro gran efecto, por eso es un arma muy poderosa. Ahora, ¿qué ha ocurrido con la guerra económica? Ciertamente quienes estén acaparando ahorita o especulando, quizás no están metidos en la guerra económica. Los pequeños productores o los pequeños comerciantes, es una respuesta a la inflación. Ahora, la guerra económica, aunque están estos tres mecanismos, comenzó
No es que fue mutando, sino que intensificaron un mecanismo más en unos momentos y otros menos. Inició con el desabastecimiento programado y selectivo de los bienes. El tema de la manipulación no lo tocaban tanto del tipo de cambio y de la inflación los primeros 2 años. Generaron un desabastecimiento de estos bienes que ya les expliqué y ahorita el mayor mecanismo y el que más están intensificando es la inflación inducida. Ni siquiera un desabastecimiento, quedan pocos productos que tú no ves en los mercados. La harina de maíz precocida no ha aparecido, es el primer producto que más consumimos, pero está apareciendo el arroz, la pasta, el aceite, pero ¿cómo están apareciendo a los precios de la inflación inducida? Es decir, si no afectan a los hogares por la vía de la escasez del producto, lo afectan por la vía de los precios. Pero ese es el mecanismo que más está funcionando y es uno de los más, digamos, importante. Lo que tú preguntas de que si eso ciertamente es causa de la manipulación del tipo de cambio, y por ejemplo, cómo explicar casos como Argentina, incluso Zimbabue, que tú lo mencionabas. Nosotros estuvimos revisando, y el caso Argentina de los 90, el caso Ecuador de los 90, incluso el caso Zimbabue, los casos de Centroamérica en los 90, funcionaron con un mecanismo similar de la manipulación del tipo de cambio. Esta arma de guerra del imperialismo entendido como los grandes capitales han funcionado con 2 objetivos: o para desestabilizar economías y derrocar gobiernos progresistas, como estamos viendo en el caso de Venezuela, o para dolarizar las economías. Ha sido un mecanismo de dolarización de las economías. ¿Por qué dolarizar las economías y por qué fue en los años 90? Bueno, es cuando surge el euro. En la década de los 80, en los 90, cuando nace el euro, ¿verdad?, como moneda, se debilita el dólar. Y uno de los mecanismos de fortalecer el dólar como moneda hegemónica fue ir dolarizando las economías. A Venezuela también fueron en el año 96. Y en Venezuela hay un pico de inflación en el 96, que no se puede explicar por los niveles de producción. Pero fueron a dolarizar la economía, estaba prácticamente listo un decreto para dolarizar la economía venezolana, como ocurrió en Ecuador, como ocurrió en Argentina con la caja de conversión, y como ocurrió en Zimbabue, que terminaron dolarizando la economía y en otros países de Centroamérica. Yo creo que desde el punto de vista académico esto es un fenómeno que no solo desmonta el tema de la monetarista, la liquidez monetaria, es un fenómeno que hay que estudiar como mecanismo de desestabilización de las economías para posicionamiento de monedas, ¿no?, en este caso del dólar. Bueno, el organismo, tú lo mencionaste, que está detrás de estos mecanismos es el Instituto Cato. Es este instituto creado para monitorear el tema monetario de las economías. De hecho, estuvo en Zimbabue, estuvo en Ecuador, estuvo en Venezuela en el 96 y es el principal asesor de ese portal web en Venezuela actualmente. En Argentina hay un fenómeno similar de posicionamiento del tipo de manipulación del tipo de cambio a partir de portales web, que es el dólar blue, que inició con el gobierno de Cristina Kirchner. Y casualmente en procesos electorales aumentaba el tipo de cambio ilegal. Cuando entra Macri, que desmonta el control cambiario, libera la moneda, que fue la primera decisión, no desapareció el dólar blue. Si ustedes se meten, buscan dólar blue en Argentina, ustedes van a ver que hay un tipo de cambio que marca el mercado en las casas de cambio y en los bancos, y el dólar blue sigue subiendo y aumenta la brecha. Ustedes dirán, bueno, pero si alguien puede ir libremente y comprar la moneda en los bancos, ¿qué importa cómo esté el dólar blue? Estos mecanismos es para marcar precios internos en la economía, no es para desestabilizar los mercados cambiarios, con distintos objetivos. Macri tiene un gobierno neoliberal, pero quizás el objetivo sea la dolarización, ¿no? Entonces pero es un mecanismo importante que yo creo que desde el punto de vista de la economía alternativa hay que estudiar. Bueno, lo del conflicto civil, sí, bueno, es parte, ¿no? Es parte de todos los elementos, puede afectar. No es como se ve en los medios que todo el país en Venezuela está incendiado, son focos de violencia, sobre todo en momentos muy específicos que han intentado, acompañado con la guerra económica, de generar desestabilización, con 2 objetivos: buscar un Estado fallido y un Estado forajido, ¿no? Y justificar la intervención. Digamos, actúan de distintos ámbitos. Bueno, yo sí creo que estamos en poco el comentario que hacían por aquí, yo creo que estamos en una especie de encrucijada, ¿no?
sobre todo cuando se ve la arremetida y la forma como actúan los grandes capitales para desestabilizar, generar hambre, para desestabilizar gobiernos, ¿no? De decisiones que vayan más hacia un modelo económico revolucionario o donde se entienda. Esto al final, como tú decías, es una lucha de clase. Es una confrontación de dos modelos. El modelo socialista, de igualdad y de justicia social, y de los grandes capitales que se sienten amenazados. Se sintieron amenazados con Allende, se sintieron amenazados en Nicaragua en los 80, se sintieron amenazados con el chavismo. De hecho, cuando uno busca los documentos desclasificados de Allende, cuando Allende, Nixon le dice a Kissinger, está escrito, que necesita que Allende no asuma el poder porque tienen que evitar a toda costa que se muestren los logros de un modelo socialista. Lo que estaba detrás es esa confrontación de modelos. Si tiene que ver con la gestión y cuál es la autocrítica, yo creo que estaba por aquí la pregunta, ¿verdad? La agresión económica empezó desde el 99, pero yo decía, cambió de modalidad. Desde el 2013 es mucho más intensa y además encubierta. En el 99 fueron convocatorias a paro, sabotaje a la industria petrolera, pero a partir del 2013 con estas modalidades, ¿no? Yo creo que en esta situación de encrucijada, las políticas han avanzado mucho para resistir a la guerra económica, para proteger, siempre pensando en proteger a la población. Yo creo que hay que tomar medidas para... Eso es resolver el problema, el síntoma, ¿no? El síntoma, la consecuencia. Para, por ejemplo, y es uno de los principales problemas que tenemos ahorita, detener la escalada de ese tipo de cambio ilegal que genera esta inflación, ¿no? Es uno de los grandes retos que tiene la economía venezolana. No es fácil porque están los grandes capitales detrás. Y ahí amarro con una pregunta de la criptomoneda, que fue una de las primeras. No se está planteando tanto el tema de la criptomoneda, Venezuela no se ha pronunciado sobre este tema, pero sí ha anunciado la cesta de moneda, justamente para no depender solo del dólar. De hecho, todo lo que vendemos en Venezuela de petróleo se vendía y se cotizaba en dólares. Estamos avanzando con una cesta de monedas que es el dólar, el yuan, el euro, con distintas monedas que marquen, la economía y las transacciones en Venezuela, ¿no? Lo de la nacionalización que preguntaban para acá. En Venezuela se ha dicho mucho que la culpa es que el gobierno expropió todas las empresas. Eso no es verdad. No llega al 1% de las empresas que están en manos del Estado. Yo voltearía el asunto de que, bueno, es culpa del Estado que no puede abastecer. Por ejemplo, si no hubiese tomado el Estado una de las empresas de lácteos, pues la situación sería peor. Esa empresa no tiene ni el 10% de la producción, pero sería peor porque ya no tendríamos, ya no solamente el desabastecimiento sería del 100%, del 90%, sino del 100%, ¿no? No es verdad que la culpa sean las expropiaciones. Es mi opinión particular, ante esta situación de bienes esenciales, estamos hablando de alimentos, productos de higiene y medicamentos. Si no se va por la vía de la nacionalización de estas empresas, lo que sí hay que ir por la vía de que el Estado asuma con más fuerza la producción, aunque sigan los privados produciendo, pero que el Estado, que además tiene los recursos, porque tiene el 95% de los ingresos en divisa, asuma la producción de estos bienes de manera directa, y no solo la producción, sino también la distribución. Entonces, hacia allí habría que avanzar. Yo creo que lo dejo hasta aquí. Muchísimas gracias. Espero haber respondido. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento